Cuando tenía 8 años, vivía en los Estados Unidos, en la costa este, en un entorno familiar complicado. Mis padres no siempre estaban presentes y, a menudo, me encontraba en situaciones donde mi seguridad estaba en riesgo. Fue en ese contexto donde un hombre se aprovechó de mi vulnerabilidad y me llevó fuera del país. Esto ocurrió en 1977, una época marcada por tensiones internacionales y conflictos. Según recuerdo, me sedó y me transportó en un equipaje que pasó desapercibido en su viaje. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en un pequeño apartamento y él estaba allí. Al salir al exterior, entendí que estábamos en una base militar, ya que el hombre llevaba uniforme. Mi situación era extremadamente peligrosa y estaba constantemente bajo amenaza. A pesar de las circunstancias, logré sobrevivir gracias a la intervención de un vecino que evitó que la situación empeorara. Posteriormente fui llevada al hospital, pero él regresó para recogerme, afirmando ser mi padre, y nadie lo detuvo. Tras esto, me llevó a un mercado. Fue allí donde entendí por primera vez que estábamos en África. En el mercado predominaban personas de piel oscura y la diversidad cultural del lugar me impactó. Sin embargo, en este punto, él me dejó al cuidado de otra persona y simplemente se marchó. Esta experiencia fue confusa para mí. Por un lado, me sentí aliviada de haber escapado de quien me había puesto en peligro. Pero por otro lado, sabía que él era la única conexión que tenía con mi hogar y mi posible regreso. El hombre al que me dejó me llevó en un viejo autobús hacia otra localidad, pero durante el trayecto, el autobús se averió. Nos pidieron a todos que bajáramos y camináramos. En mi condición, con las costillas fracturadas y sin haber comido, no pude seguir el ritmo. En ese momento, él también decidió abandonarme. Lo que siguió fue un periodo de supervivencia en un entorno hostil. Estábamos en Rodesia, actualmente Zimbabue, en medio de una guerra civil. En ese contexto, ser una niña blanca en un área rural era extremadamente peligroso. Afortunadamente, un grupo de personas me encontró y decidió llevarme a una aldea cercana. En esta aldea, fui recibida con una calidez que jamás había experimentado antes. Las mujeres del lugar me acogieron como si fuera parte de su familia. Me ofrecieron comida, cuidado y, sobre todo, un sentido de pertenencia. Su bondad y valentía al tomarme bajo su protección durante un periodo tan peligroso me marcaron profundamente. Más tarde comprendí que estas mujeres asumieron un gran riesgo al ayudarme, pero lo hicieron movidas por su humanidad y valores. Durante mi estancia, viví momentos de consuelo y amor que nunca había conocido antes. Una de las mujeres me abrazó y me cantó suavemente mientras yo me desplomaba en sus brazos. Fue un momento que me hizo sentir protegida por primera vez en mucho tiempo. A pesar de encontrar un refugio temporal en la aldea, el peligro nunca estuvo completamente ausente. Un día, mientras jugaba cerca de un arroyo, vi a un soldado aparecer entre los árboles. Sostenía un rifle y su mirada era fría e implacable. Antes de que pudiera reaccionar, apuntó el arma hacia mí. Cuando el cañón del rifle se convirtió en un círculo negro frente a mis ojos, supe que estaba en peligro mortal. Escuché el disparo, y aunque la bala solo rozó la parte superior de mi cabeza, el impacto me tiró al suelo. Todo se volvió confuso. Sentí que me desvanecía mientras la sangre fluía lentamente de mi herida. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca podré olvidar. Mi visión se oscureció, y de repente me encontré en un lugar completamente distinto. Era un espacio tranquilo, lleno de una luz suave y cálida. Dos mujeres de piel oscura se acercaron a mí
irradiando una energía de amor y calma. Sentí que eran como hermanas mayores que estaban allí para cuidarme. Me sonrieron con ternura y señalaron hacia una esfera brillante que parecía flotar en la distancia. Comprendí instintivamente que esa esfera representaba un lugar de paz y restauración total. Podía entrar en ella y dejar atrás todo el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, me sentía profundamente conectada con las personas que me habían cuidado en la aldea. Había encontrado algo que nunca antes había experimentado: un verdadero sentido de familia. Esta conexión me mantuvo indecisa, y en lugar de avanzar hacia la esfera, retrocedí. Este movimiento me llevó a un túnel oscuro donde enfrenté mis propios temores y culpas. En ese túnel me encontré con un guía que me ayudó a comprender algo esencial. El abuso que había sufrido no era mi culpa. Me ayudó a liberar la carga de culpa y vergüenza que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Pasar por este proceso fue como un renacimiento, una purificación que me permitió soltar esas emociones y comenzar a sanar. Cuando salí del túnel, me encontré en un campo iluminado por una luz dorada. Allí vi a un ser que emanaba serenidad y sabiduría. Llevaba una túnica sencilla y sostenía un bastón de pastor. Su presencia era imponente, pero increíblemente reconfortante. Sentí que podía confiar completamente en él. Mientras lo observaba, su rostro cambió varias veces. En un momento parecía humano, luego se transformó en un león, y más tarde adoptó la apariencia de uno de los hombres que había conocido en la aldea. Comprendí que su mensaje era claro. No importaba la forma que tomara. Lo esencial era la conexión y la verdad que compartía conmigo. Se inclinó hacia mí y apoyó su frente contra la mía. En ese instante, pude ver el mundo desde su perspectiva. Vi cómo todos los seres estaban conectados por hilos dorados de energía, como una red infinita de luz. Cada ser humano tenía una chispa luminosa dentro de sí, un recordatorio de nuestra conexión compartida y de nuestra capacidad de amar y sanar. Cuando nuestra conexión terminó, me sentí profundamente transformada. Este ser me llevó de regreso al lugar donde mi cuerpo yacía en el suelo. Desde arriba pude ver a la mujer de la aldea, a quien consideraba mi madre adoptiva, tratando desesperadamente de detener la hemorragia en mi cabeza. Su dolor era evidente, y yo quería consolarla, hacerle saber que estaba bien, que no sentía dolor y que estaba rodeada de amor. Sin embargo, no podía comunicarme con ella desde donde estaba. Mientras observaba desde arriba, sentí una profunda conexión con la mujer que intentaba salvarme. Era como si su amor me estuviera llamando de regreso, su voz y sus acciones resonando como una melodía que despertaba algo en lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando entendí que aún no había terminado. Había mucho más que hacer, aprender y compartir. De repente, me vi avanzando a través de un túnel lleno de luz y rodeado de seres que irradiaban una paz indescriptible. Estos seres parecían purificarme con su presencia, despojándome de los últimos vestigios de temor y sufrimiento. En lo más profundo de mi corazón, supe que estaba siendo preparada para tomar una decisión importante: continuar hacia la unidad total con la luz o regresar a la vida, al cuerpo que había dejado atrás. El túnel comenzó a cambiar y me llevó a un espacio que parecía el corazón mismo del universo. Sentí que había llegado al lugar donde todo comenzó, donde cada alma era creada y donde todo lo que existe está conectado. Lo llamé el Gran Corazón, porque era como un latido universal que vibraba con amor puro y eterno. En este lugar sentí que no era solo un individuo, sino una parte de algo mucho más grande, algo infinito. Entonces, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era el canto de mi madre adoptiva, una canción que había usado para consolarme y darme fuerzas
desde que llegué a la aldea. Su voz era tan pura y llena de amor que me hizo recordar mi propósito. Mi misión no había terminado. Yo también debía cantar, usar mi voz para ayudar a otros a recordar quiénes eran realmente, para reconectarlos con su propia luz interior. Con ese propósito ardiendo en mi alma, tomé la decisión de regresar. Mientras retrocedía por el túnel, la luz comenzó a desvanecerse y sentí el peso del cuerpo físico volviendo a mí. Era doloroso y abrumador, pero sabía que había tomado la decisión correcta. No era momento de unirme al gran corazón todavía. Había algo más que debía hacer. Cuando desperté, la mujer de la aldea estaba a mi lado, sosteniéndome con cuidado y cantando suavemente. Su voz era un bálsamo que calmaba mi mente y me ayudaba a soportar el dolor físico que había regresado con mi cuerpo. A pesar de lo débil que me sentía, sentí una fuerza interior que no había conocido antes. Estaba viva, y eso significaba que tenía una oportunidad de cumplir con mi propósito. Los días siguientes fueron de recuperación. Las mujeres de la aldea cuidaron de mí con un amor y una dedicación que nunca había experimentado antes. Me protegieron, me alimentaron y me dieron un lugar seguro para sanar. Fue en ese tiempo que entendí la profundidad del sacrificio que estaban haciendo por mí. En medio de una guerra, en un tiempo en el que proteger a una niña blanca significaba un gran riesgo, ellas me trataron como a una de las suyas. Pero esa paz no duró mucho. Los soldados regresaron y atacaron la aldea. Recuerdo el caos, los gritos y el sonido de los disparos. Una de las madres me escondió en su choza, intentando protegerme. Cuando creyó que el peligro había pasado, me tomó en sus brazos y corrió hacia el bosque. Pero los soldados aún estaban cerca. Escuché el disparo antes de sentir cómo su cuerpo se desplomaba, protegiéndome con su último aliento. Caí al suelo junto a ella, llorando mientras me daba la orden de seguir adelante. Nunca me había levantado la voz antes, pero ahora su tono era firme y lleno de urgencia. «Corre», me dijo, con las pocas fuerzas que le quedaban. A pesar de mi debilidad, seguí su instrucción y comencé a avanzar hacia el bosque. Mi cuerpo estaba agotado, mis piernas temblaban y el mundo a mi alrededor se desdibujaba. No sabía cómo iba a lograrlo, pero el eco de su voz y la fuerza que sentí en el túnel me impulsaron a seguir avanzando. Finalmente, colapsé cerca de un pozo, incapaz de dar un paso más. En ese momento, crucé nuevamente al otro lado. Esta vez, el lugar al que llegué era completamente blanco. Un espacio vacío con un horizonte lejano. Una voz comenzó a cantarme, diciendo: «Vivirás». La melodía era tan reconfortante como las canciones que mi hermano solía leerme cuando estaba enferma. Seguí la voz, sintiendo que me envolvía como un manto de amor y propósito. Mientras seguía la voz, el horizonte comenzó a cambiar. La luz blanca se transformó en colores vibrantes que bailaban a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Un ser majestuoso, de piel azulada y ojos llenos de sabiduría, estaba de pie frente a mí. Su presencia era imponente y reconfortante al mismo tiempo, como si estuviera en presencia de algo que comprendía todo lo que era y todo lo que sería. «Vivirás», dijo con una voz profunda que resonó en mi alma. «Tu viaje no ha terminado. Aún tienes mucho por hacer, mucho por aprender y compartir. Tu sufrimiento no ha sido en vano. Es parte de la gran danza de creación y transformación». Me explicó que el dolor y la destrucción son ingredientes esenciales para la renovación. Me mostró visiones de montañas erosionándose para formar playas, de bosques quemados que renacían con más vida que nunca. Entendí que mi vida
aunque marcada por el sufrimiento, tenía un propósito: ser un puente entre el dolor y la esperanza, una voz para los que no podían hablar, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra la manera de entrar. «Debes seguir adelante», dijo. «Cada paso que tomes, incluso el más pequeño, fortalecerá los hilos de conexión que unen a la humanidad». Sentí su fuerza infundirse en mí mientras comenzaba a regresar a mi cuerpo. La transición fue difícil. Cada fibra de mi ser quería rendirse, pero su mandato me empujó hacia el adelante. Al abrir los ojos, vi el rostro amable de una mujer que me había encontrado cerca del pozo. Sus manos limpiaron la suciedad de mi piel y su mirada estaba llena de compasión. Esa mujer me llevó a su aldea, enfrentando críticas y riesgos de su comunidad. Pero no me abandonó. Me alimentó, me cuidó y, más importante aún, me mostró que la bondad puede florecer incluso en los entornos más hostiles. Gracias a su valentía y amor, poco a poco recuperé mis fuerzas. Años después, aún reflexiono sobre esos días. Cada vez que canto, recuerdo las canciones de mi madre africana y cómo su amor me salvó más veces de las que puedo contar. Cada vez que extiendo una mano para ayudar a alguien, pienso en las mujeres que arriesgaron todo para protegerme. Mi vida ahora está dedicada a devolver lo que me fue dado: amor, esperanza y la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía de regreso a casa. He aprendido que la humanidad no se mide por la sangre o el origen, sino por la capacidad de amarnos y protegernos mutuamente. Mi Saturn historia no es solo mía. Es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la fuerza que podemos encontrar en los demás. Y aunque el viaje no ha sido fácil, sé que cada paso que doy honra así a aquellos que caminaron conmigo en los momentos más difíciles. Porque al final, estamos todos conectados por los hilos invisibles de la vida, y cada acto de amor fortalece ese gran tejido que nos une a todos.